Estamos ya en comunicación telefónica desde Buenos Aires con una figura pública muy, pero muy especial. Es político, abogado, escritor, conferencista, referente de Provida, que eso es muy, pero muy importante para nosotros. Muy buenas tardes, doctor. Muy bien, continuamos aquí con Deportes, Salud y mucho más. Bueno, ya en comunicación con el doctor Elías Badalazzi, y desde Buenos Aires, ya lo hemos presentado. ¿Cómo está usted, doctor? Bien, María Eva, bien. ¿Cómo estás vos? Bueno, con todos estos inconvenientes que a veces pasan, ¿no es cierto?, en la radio, y acá estoy con Mariela y estoy con Paola, que ellas tienen incluso merenderos, pero van a estar también el 8 de agosto en Plaza Pringles, en el primer encuentro por la vida, la familia y la educación. Sí. Y bueno, yo quería que me hablara un poquito sobre todo el trabajo que usted está haciendo con respecto a todo lo que es Provida, porque usted es referente. Sí. Bueno, para empezar, todo comenzó básicamente el año pasado, alrededor de febrero-marzo, cuando el gobierno de turno decidió instalar y abrir a debate toda la cuestión del aborto. Eso fue como un clic en muchos de nosotros que, si bien teníamos una concepción moral, ética, religiosa sobre el tema, no estábamos tan metidos ni tan compenetrados en esta lucha. Y el golpe más duro fue la media sanción en junio del año pasado. Eso nos terminó de levantar, de despertar, de decir acá la gente tiene que salir a la calle, tiene que demostrar su posición, porque claramente los políticos de turno no la están viendo. Y es así como desde mi lugar, que yo soy abogado, soy escritor, empezamos a conformar una comisión que se llamó Comisión Federal de Abogados Provida, que trabajó paralelamente con Abogados por la Vida y Médicos por la Vida también, y empezamos a armarnos como asociación y como grupos que trabajaban en conjunto, pidiendo, bueno, por ejemplo, reuniones con diputados, reuniones con senadores, dependiendo del momento de la votación, organizando marchas, reagrupando gente, convocando personas, y es así como que, bueno, poco a poco nos fuimos haciendo más conocidos y más fuertes. Dentro de la comisión, a mí se me dio la posibilidad de representar a la comisión en el Senado, así que estuve en las sesiones informativas. Sí, eso la verdad que fue muy bueno, porque bueno, se nos dio un espacio para contar nuestra visión de la realidad, que a nuestro modo de ver se está hablando sobre matar o no niños por nacer. Eso básicamente esa básicamente es la cuestión. Y después nos fuimos dando cuenta que no terminaba ahí el conflicto, sino que, bueno, en relación con el aborto tenemos una madre que necesita contención, y después, cuando el niño nace, tenemos también toda la parte de la corrupción de menores, la perversión que se puede llegar a dar dependiendo cómo se enseñe la educación sexual en los colegios. Todo este tema de la ideología de género que también fue bajando. Entonces, nos fuimos dando cuenta que el tema cada vez era más amplio, la lucha era mucho más grande y había que especializarse, y también había que concientizar a las personas. Por eso es que a mí me empezaron a pedir que dé charlas. Todo comenzó con unas pequeñas charlas que di con Fernando Cecín, de Médicos por la Vida, por ejemplo, con Esteban Cupec, de Docentes por la Vida, y otros grandes referentes, y poco a poco se fue gestando esto de que la gente quería saber, quería reagruparse. Nos vino muy bien, la verdad, que Agustín Laje, por ejemplo, esté de nuestro lado, esté de nuestra mirada. Totalmente. Eso sirvió, y bueno, así como él daba conferencias, la gente empezó a pedir conferencias específicas para hablar sobre aborto, para hablar sobre el derecho a la vida, para hablar sobre todos los derechos que tiene si una persona desde la concepción. Y bueno, poco a poco se fue dando. Es así que ya estuve en un congreso en Jujuy, estuve en un congreso en la UBA, en Buenos Aires, estuve en Santa Fe, en una misma charla o conferencia que después dio María Granata, estuvimos en el mismo lugar. Estuve en Córdoba dando 3 conferencias, estuve en La Plata, que después voy a volver a ir a La Plata dentro de poco, si Dios quiere, y este viernes, pasada la marcha, que también tenemos que hablar de eso, voy a estar en el Calafate en Santa Cruz, dando una conferencia. Doctor, pero
aparte digamos, del aborto, derecho a la vida, está también la ideología de género, por supuesto, la educación sexual integral, porque, a ver, la gente tiene que también darse cuenta que es todo un manejo de una élite mundial, ¿no es cierto? Sí, 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 así es. Cuando uno hace un análisis sobre la cuestión del aborto y de dónde viene y por qué tiene tanta fuerza, por qué sean muchas o sean pocas personas las que lo pregonan, la verdad tienen un impulso tremendo que uno no lo logra comprender. Se va dando cuenta de que todo ese entretejido sale de manos internacionales, por así decirlo, manos que están muy por encima de nosotros y que lamentablemente imponen ciertas condiciones a algunos países, y para el caso de Argentina, como también ha pasado en África y en países tercermundistas por sobre todas las Exactamente. cosas, se imponen ciertas cuestiones de cambios de concepción moral en la gente, un cambio cultural que poco a poco se va dando. Este gobierno la verdad lo ha hecho mucho más alevoso, pero no quiere decir de que este gobierno sea el único que tenga la culpa, porque por ejemplo podemos hablar del año 2005, que la IPPF, seguramente la conocen, que es la Planned Exacto, Parenthood, sí, sacó un marco de referencia para los estados para explicarles cómo empezar a dar educación sexual en las escuelas para los estados. Año 2005. Argentina, ¿qué hace? Un año después, año 2006, saca la 26150, que es la ley de ESI, la ley de educación sexual integral. No es casualidad, en realidad, de que un sí, año sí, sí, sí. atrás la IPPF se haya metido. Y después la IPPF, el año pasado, 2018, se hizo claramente visible en toda la discusión del debate en Argentina sobre el aborto. Pero claramente nos podemos dar cuenta que si estamos hablando del 2005, quiere decir que la IPPF está metida hace más de 10 años Totalmente. trabajando en Argentina, gestando y, vamos a decirlo de esta forma, capacitando, adoctrinando a diferentes políticos. Entonces, esto realmente es muy peligroso, es algo que la gente no se da cuenta, y ahí es donde tenemos uno de los conflictos con la ESI, porque ya sabemos que viene mal, ya sabemos que quien la manda en realidad no quiere lo mejor para nuestros hijos, porque es la que promueve abortarlos a nivel mundial. Sí, Y sí, sí, sí. en realidad, cuando uno se pone a analizar, por ejemplo, los cuadernillos de la ESI, que es lo que llega finalmente a la escuela, es lo que es bajado por el Ministerio de Educación, y se pone a analizarlos en profundidad, hay un psicólogo que hizo una pericia sobre esos cuadernillos y realmente Sí. él dijo de que era plausible de corromper a los menores el contenido. Exacto. Bueno, yo estuve, doctor, viendo alguno de esos libros Ujú. y realmente es atroz, Sí, atroz. sí, sí, sí. No, realmente digo, ¿a qué punto se ha llegado? ¿A qué punto? Porque es impresionante lo que esta gente está haciendo. Ya lo había estado también hablando, no solamente Laje, sino también Chinda Brandolino, que también habló al respecto, defendiendo, ¿no es cierto?, las dos vidas, y que la han atacado muchísimo porque mostraba perfectamente cómo el feto también sufre, Sí, sí, cuando sí. se está haciendo el aborto. Tal cual, tal cual. Sobre eso podemos decir, por ejemplo, que, bueno, hubo muchos eufemismos dados el año pasado dentro del sector verde donde nos hacían creer que una cosa estaba bien, por ejemplo, aborto suena muy fuerte, llamémosle interrupción legal del embarazo, llamémosle interrupción voluntaria del embarazo. Después hay un montón de falacias a través de eso que es nuestra responsabilidad hacerlas ver, poder voltearlas. El tema de que sea el aborto seguro, eso jamás puede llegar a pasar, porque yo lo dije en el Senado el año pasado, además de la cuestión axiológica, en donde seguro una vida muere, que es la del niño por nacer, siempre hay un peligro cuando hay una cuestión quirúrgica, cuestión médica, una intervención de cualquier tipo sobre la mujer. Y además estamos hablando de que el más mínimo eh, error en cualquier tipo de medida puede llegar a llevarse de la vida también de la madre. Y Seguro, seguro. hasta incluso la pastilla, que hablan del misoprostol y de la Sí, mifepristona, ya de por sí la pastilla en sí mismo es peligrosa, porque genera contracciones, genera un, digamos, desmembramiento en cierta forma, porque hace que el feto se empiece a separar del útero, pero a nosotros nos han informado diferentes médicos
que hay ciertos momentos en todo el proceso de gestación del embarazo en el que el feto está sumamente agarrado al útero. Entonces lo que puede ocurrir es que no se separe y que a causa del misoprostol el útero termine estallando y sea también Exactamente. expulsado en conjunto. Además de que estamos hablando que produce un sangrado, una hemorragia, o Exacto. sea, es realmente peligroso. De seguro no tiene nada. Libre nunca va a ser, porque a ninguna mujer se puede llegar a decir de que estamos dando la libertad de hacer esto. Esto no tendría que ser una de las opciones, que es la mayor de las discusiones con el tema de la pobreza. La mujer pobre no aborta, pero además va a seguir siendo pobre. O sea, no le traemos una solución, simplemente traemos como una alternativa a tener que mantener una boca más, pero la pobreza no la solucionamos. Entonces, Exacto, bueno, pero doctor, hay que tener, digamos, hay que tomar conciencia de que tanto clandestino, el aborto clandestino, como en un lugar privado, igual corre riesgo. sí, 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 totalmente, totalmente. Y además esto también sirve porque ellos hablaban de la lucha por el aborto legal. Legal, lo único que va a convertir o lo único que va a beneficiar en el caso de legal es que las clínicas clandestinas de aborto van a convertirse en clínicas legales. Pero es Exacto, exactamente lo mismo, o sea, no van a erradicar las clínicas, no van a desaparecer las exactamente. clínicas abortistas, van a ser legalizadas, van a estar bien vistas, van a estar avaladas por la ley. Sin embargo, van a seguir existiendo. Es simplemente tapar el sol con una mano y no trae solución en ningún sentido. Bueno, y doctor, ahí es donde el comercio se agranda y se afianza para la élite mundial, que lo que quieren, ¿no es cierto?, es poner la placenta en cremas, ¿no es cierto?, los fetos, utilizarlo. Yo tengo hasta una nota ahora después cómo Pepsi está utilizando también sustancias del mismo feto. Mire lo que le estoy diciendo. Sí, 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 la verdad que la ciencia muchas veces deja de lado el tema de la bioética y se mete a fondo en cuestiones que yo creo no debería meterse. No es, Exactamente. no es solo eso, el tema de las cremas, que la verdad que ha sido así, hay una cámara oculta hecha a un empleado de la Planned Parenthood que traficaba, digamos, los fetos para hacer estas Sí, cosas y hay toda una investigación hecha. Por esas razones también de que Trump, el presidente de Estados Unidos, quitó las inversiones que se hacían sobre esta compañía, sí, sí, pero sí. además nosotros, en mi caso, junto con un gran número de profesionales, abogados, médicos y demás, hicimos una presentación, un pedido a la ANMAT. La ANMAT es básicamente la agencia descentralizada del Estado que autoriza o no la venta de ciertos fármacos, de ciertas drogas, autoriza la difusión y demás. Le hicimos una presentación y le hicimos un pedido para saber cómo se realizaban, porque teníamos ciertas dudas y queríamos que oficialmente nos lo comprueben, cómo Sí, sí. se realizaban ciertas vacunas. Por ejemplo, Ah, la del herpes zóster, la del sarampión y demás. Resulta exacto. que el contenido de la producción incluía, esto es técnico, no hay manera de poder traducirlo, fibroblastos de feto de pulmón. Wow. Entonces, de pulmón de feto, entonces fibroblastos de pulmón de feto. Ahí nos estamos encontrando, que nos estamos metiendo en cuestiones realmente sensibles, muy delicadas. No nos convierte en esto en unos antivacunas, pero sí digo, hay que tener mucho cuidado con lo que se está haciendo, hay que tener mucho cuidado, mucho ojo Exacto, con todas las cosas que están pasando, porque uno exacto. puede llegar a creer de que no es así y prefiere vivir en la ignorancia, y en realidad son un montón de cosas que nos están pasando delante de la cara y no nos estamos dando Exactamente, cuenta. Hay toda una exactamente. generación, hagamos este cálculo, el año 2006 a el año 2019 son 13 años. Justamente el año 2006 lo digo porque es la ley de educación sexual. Justamente todos los chiquitos mayores a 13 años y más o menos llegando hasta los 19, 20 de hoy en día son una generación que mayormente apoya el aborto. Son una generación Ah, que mayormente están a favor de la liberalidad sexual, están a favor del pañuelo verde, están a favor de la sí, diversidad sí, de sí, todo sí. tipo. Entonces, ¿es casualidad que justo desde el año 2006, que es cuando sale la ley de la ESI y se empieza a implementar, Sí, toda esa sí. generación durante estos últimos 13 años sale con una concepción en contra de nuestra postura provida? Yo no creo que sea casualidad.
Por supuesto que no, doctor. Por supuesto que no. Realmente, mire, se me está terminando el tiempito. Esto es para hablarlo porque, a ver, cuando ya uno adquirió ciertos conocimientos, las chicas acá me hacen, ¿no? Con sus caritas como que sí, porque realmente cuando uno ya aprendió a tener conocimiento de lo que es digamos, un tema y el otro, ya quiere saber cada vez más y quiere intentar cada vez más de poder ayudar para que digamos, este problemón, por así decirlo, no continúe. Claro, así es, así es. Y déjame decirte algo más antes de que termine. Bueno, ustedes van a tener una marcha, nosotros en frente del Congreso Nacional el jueves vamos a tener otra marcha específica para conmemorar o celebrar, si uno lo quiere así decirlo, de que hace un año fue rechazado en senadores el proyecto de legalización del aborto, y la verdad es un momento que justamente a pocos días de las PASO me parece realmente de suma importancia. Entonces, invito a toda la gente, así como ustedes van a celebrarlo allá, los que puedan acercarse al Congreso de la Nación, que lo hagan, al igual que la conmemoración que hacen ustedes, porque es sumamente importante que la gente en la calle le siga demostrando a los políticos de turno, sea cual sea, y los que van a venir, de que nosotros, y sobre todo el país, nuestra nación, Argentina, somos un país pro vida y estamos totalmente en contra de estas cosas. Exactamente, doctor, exactamente. Doctor Elías Badarazi, yo la verdad agradezco muchísimo esta comunicación, espero prontito poder estar incluso en Buenos Aires, poder hacer una nota con usted personalmente, y agradezco a pesar de todos estos inconvenientes que tuvimos de comunicación, pero bueno, yo después subo el video, el audio, y lo voy a compartir con usted, así después usted lo puede compartir con otras personas, ¿sí? Cómo no, buenísimo, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, esperamos que toda la gente pueda tomar la conciencia de vida. Bueno, y un saludo aquí de todos para usted, ¿sí? Gracias. Y para todo lo que está haciendo. Gracias, saludos. Un beso, gracias. Bueno, por lo menos pudimos estar comunicándonos, ¿no es cierto?, con el doctor, y pudimos estar hablando sobre este tema que es tan importante. Se den cuenta lo que vale tener conocimiento de qué se está hablando. No decir, yo estoy a favor, pero no tenés conocimiento por qué. Estoy a favor de la vida o del aborto, y no tenés conocimiento ni de uno ni del otro. Y tenemos que tener conocimiento. Nos vamos a ir a la tanda, vamos a ver la radio y la nuestra la podemos pegar, y después ya venimos y terminamos acá con las chicas, porque quiero que me hablen un poquito sobre también el trabajo que están haciendo también a los merenderos, ¿sí? Lo que